Buenos días, damos un minutito más que se siga conectando la gente que falta y arrancamos. Bueno, arrancamos. Antes que nada, quiero que tengan presente que estas clases que vamos a dar es a través de un método nuevo, como todos sabemos. Por lo tanto, tienen que tener presente que puede haber desperfectos técnicos, así que les vamos a pedir que por favor sean tolerantes y sepan entendernos, que a veces estos problemas no dependen de nosotros. Nosotros hacemos todo lo mejor que podemos, pero a veces tenemos que dejarnos a merced de la tecnología. De todos modos, estas clases, si tienen problemas de conectividad ahora, no se desesperen porque posiblemente durante un breve periodo de tiempo lo dejemos disponible en el grupo para que la puedan repasar. La idea es que la vean en vivo, porque ustedes al mirarla en vivo están tan habilitados para hacer preguntas durante la clase. Y si no hay espectadores en vivo, la clase carece de sentido porque se pierde la poco dinámica que tenemos. Tenemos poca dinámica porque lógicamente no nos estamos viendo cara a cara, entonces por ahí tenemos que manejarnos con un delay que es de aproximadamente unos 26 segundos, así que se pierde un poco la interacción. Yo de todos modos voy a ir pasando las diapositivas, voy a ir explicando y por ahí cuando termino con un tema voy a dar un tiempito para ver si envían alguna pregunta y tratamos de responderla. Por favor, al igual que las consultas que dábamos por Instagram, le pedimos que sean organizados. Vamos a tratar de responder lo que podamos. Una vez que yo termine con el tema de hernias, vamos a pasar a anomalías vasculares, que va a comenzar a transmitir Nicolás, y en ese interín ustedes van a tener un breve descanso para, si quieren calentar un poco de agua de mate. Total, están todos en su casa y la cocina está cerca. Bueno, vamos a empezar por la definición de hernia. La hernia es la salida total o parcial de un órgano a través de un defecto en la pared de la cavidad anatómica que normalmente la contiene. Los ejemplos más normales son las hernias abdominales, donde se da la salida total o parcial a través de algún orificio natural que está presente en la pared abdominal, sean el anillo umbilical, el inguinal o el femoral. Normalmente no me gusta agregar tanto texto en los PowerPoint, pero debido a la situación que estamos pasando, van a ver que están con un poco más de texto. No utilicen las diapositivas como material de estudio, remítanse siempre a los libros. Bueno, ¿cuáles son las partes que constituyen una hernia? Las partes principales que constituyen una hernia son el anillo, que es el defecto que está presente en la pared de la cavidad a través del cual se desplazan las vísceras o partes de esta. En las hernias verdaderas, estos anillos son, por ejemplo, los que le nombré anteriormente, los anillos inguinales, el femoral o el de la cicatriz umbilical. Puede haber orificios neoformados. En ese caso hablaríamos de hernias falsas. El saco herniario son los tejidos que cubren el contenido herniario, es lo que le decimos nosotros, la evaginación del peritoneo parietal, es decir, la porción de peritoneo que sale hacia la hernia, pero a su vez está recubriendo las vísceras que contiene, y a su vez, sobre el peritoneo, digamos, de adentro hacia el exterior, tenemos el subcutáneo y por fuera del subcutáneo nos encontramos con la piel. El contenido de la hernia, que van a ser los órganos o tejidos que se hayan movido o hayan protruido de su localización o su cavidad normal.
y se hayan movido a esta nueva localización anormal. Estos constituyentes son constantes para que la hernia sea considerada una hernia verdadera. Si alguno de estos elementos falta, no estamos frente a una hernia verdadera, como por ejemplo el que más comúnmente falta es el recubrimiento del peritoneo, del saco peritoneal. Ahí tenemos un esquema para que puedan ver más o menos las partes de la hernia. En esta región donde sale anillo tendríamos involucrados los músculos, que por ejemplo en la hernia umbilical podríamos estar hablando de los pliegues de los rectos abdominales. Tenemos el saco, donde vemos que baja un recubrimiento de peritoneo a envolver todo el saco, y luego vamos a tener subcutáneo y piel. Y este es el contenido que en este esquema podríamos creer que es, por ejemplo, un asa intestinal. En alguna bibliografía van a encontrar también que les describe el cuello de la hernia, que es la porción de la hernia que pasa a través del anillo. Si la quieren incluir en su descripción, está bien, no está de más, pero en la mayoría de la bibliografía está consensuado que estas tres partes son las principales para considerar y tener una hernia verdadera. Bueno, de esto estuvimos hablando un poco, las clasificaciones. Las verdaderas son defectos en la pared abdominal con anillos herniarios anatómicamente bien definidos y un saco completo. Lo que les decía anteriormente. En este caso, los defectos son los que ya les estuve nombrando, que son aberturas anatómicas normales que tenemos en la cavidad abdominal. Y las falsas es cuando la protrusión se da por una abertura anormal y no hay un saco peritoneal. Generalmente son las que se les llaman hernias traumáticas o incisionales. También podemos tener dentro de las falsas lo que es la hernia diafragmática o la hernia perineal. En cuanto a las hernias traumáticas o incisionales, que son por la herida quirúrgica, es lo que nosotros normalmente conocemos como una eventración, que es una terminología que también deberían manejar, que es cuando tenemos la presencia de los órganos enseguida por debajo de la piel, sin ninguna otra cobertura, y que han salido, por ejemplo, por una lesión que se ha producido en el músculo, sea a un nivel de una inserción o a un nivel de que se hayan separado las fibras musculares. Según la etiología, tenemos hernias que podemos clasificarlas como congénitas, que son defectos que existen al nacer, son las más comunes la umbilical o a veces la inguinal. La umbilical es más común que se note inmediatamente al nacimiento, a veces se pueden desarrollar más tarde, como la inguinal. A veces el animal al año, a los 6 meses o a los 2 años manifiesta la hernia, sea porque el contenido se vuelve evidente y antes no había nada, o a veces no es que no se manifiesta, sino que no la vemos porque el contenido de la hernia es realmente mínimo. Y las adquiridas son las que se desarrollan durante la vida del individuo. Pueden deberse a un trauma o ser secundarias, por ejemplo, una cirugía o una degeneración muscular. Por ejemplo, por trauma, el ejemplo más común que cita la bibliografía es la hernia diafragmática traumática. Por ahí podemos tener otras hernias traumáticas que se deban a un traumatismo de calle que provoca una lesión en la musculatura de la cavidad abdominal. Secundarias a una cirugía, cualquier cirugía, por ejemplo, una celiotomía, donde la sutura no haya sido la mejor o no se hayan tomado bien los planos para provocar un buen cierre, entonces se da una dehiscencia de esa unión y protruyen las vísceras, pero quedan todavía cubiertas por la piel. O por una degeneración muscular, como vamos a ver después en la hernia perineal. Esto es importante también, cómo podemos clasificarlas según el comportamiento a las hernias. Perdón. La hernia principalmente podemos clasificarla como reductible o irreductible. Reductible es cuando nosotros, por manipulación digital o por movimiento del animal, por ejemplo, ubicándolo en un decúbito dorsal, o por movimientos de malación o lo que sea, conseguimos que el órgano o el contenido de la hernia vuelva a su cavidad
¿Mm? Dentro de las reductibles, que son estas en las que nosotros por alguna maniobra podemos volver el contenido a la cavidad, las dividimos a su vez en coercibles e incoercibles. Las coercibles son aquellas que una vez reducida, el material permanece, el tejido u órgano permanece en la cavidad o posición normal, y las incoercibles son las que una vez reducida protruye inmediatamente. Ni bien nosotros dejamos de ejercer, por ejemplo, la presión digital, no hace falta que se involucre ningún esfuerzo ni nada. Por ejemplo, en una hernia umbilical muy amplia, nosotros podemos reducirla, pero ni bien retiramos los dedos, los órganos o tejidos vuelven a protruir, entonces tenemos una hernia reductible pero incoercible. La otra clasificación son aquellas que son irreductibles. Cuando no hay forma de volver el contenido hacia la cavidad por manipulación digital o por un cambio de la posición del animal. En este tipo de hernias es muy común que se produzcan adherencias, donde hablamos de incarceraciones, o a veces no se puede volver porque el contenido que ha salido ha desarrollado una congestión y ya el volumen que tiene es mayor que cuando salió, entonces el anillo herniario, la amplitud del anillo herniario es insuficiente para que vuelva. Si se nos produce una interrupción total del aporte sanguíneo de este tejido que está encarcerado en la víscera, nos vamos a encontrar con una víscera estrangulada. Es decir, lo que suele pasar, por ejemplo, es muy común en las hernias donde tenemos intestino delgado, por ejemplo. Sale el intestino y ya sea por congestión venosa o por formación de gas o porque el anillo se cierra un poco, empieza a provocarse este éxtasis sanguíneo que hace que aumente la presión y a la larga obstruye la circulación linfática y también el aporte sanguíneo vía arterial. Entonces, en este caso, vamos a estar con una hernia que va a estar caliente, va a doler, va a tener toda otra signología general y la conclusión de esta hernia es que seguramente tengamos una necrosis de ese tejido estrangulado. Según el contenido que tiene la hernia, fíjense que usamos el sufijo cele y el prefijo va a cambiar según el tipo de tejido u órgano que encontremos dentro. Puede ser gastrocele si tenemos estómago, esplenocele cuando tenemos vaso, hepatocele, enterocele, cistocele, bueno, cuando tenemos útero, metrocele o histerocele. Son simplemente clasificaciones que pueden por ahí servirle a ustedes cuando se tienen que comunicar con un colega, por ejemplo, a quien deben derivarle una cirugía, darle mejores precisiones sobre las características de la hernia. Y según el sitio anatómico donde se presenten, podemos tener hernias umbilicales, inguinales, escrotales, femorales, que son las que dijimos que consideramos que cumplen con todas las características de una hernia, por lo tanto son las realmente verdaderas. Y después tenemos las perineales y las diafragmáticas. Bien, antes de pasar a las hernias abdominales, voy a esperar un momentito a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta hasta ahora sobre la clasificación y generalidades de las hernias. Voy a esperar un minutito a ver si recibo algunas preguntas y si no, continúo. Bueno, continuamos un poco entonces. Cualquier cosa, si la pregunta llega tarde, al final vemos de responderla. Vamos a centrarnos en la cavidad abdominal, en un grupo donde tenemos todas las hernias abdominales. Las principales que describimos son la umbilical, inguinal, escrotal, femoral y las traumáticas e incisionales.
Las hernias umbilicales. Estas hernias, según la definición, son una protrusión que se da a nivel del anillo umbilical por un defecto en su cierre. Hay una falta de fusión de los pliegues laterales del recto abdominal y la fascia, esto ya en la etapa fetal. Es decir, que ya esto es congénito. Puede haber situaciones donde encuentren que digan que puede haber un tipo de hernia umbilical adquirida, por ejemplo, cuando se ejerce excesiva tracción en el cordón umbilical al retirar el cachorro, por ejemplo, en una cesárea o en un parto natural cuando la madre lo limpia, pero la mayoría de la bibliografía describe una causa congénita. Por lo tanto, la mayoría de los casos los vamos a ver en animales jóvenes. Como les dije, se habla de cierta heredabilidad, por eso la bibliografía recomienda no reproducir estos pacientes, sino que se recomienda la castración. Se habla de razas mayor aparición, como el Airedale Terrier, el Basenji pequinés, Pointer, Guaymarán. De estas razas, por ahí en las zonas nuestras hay más Pointer y Guaymarán, que se suelen ver con regularidad, sobre todo en Guaymarán. La incidencia, se habla que hay una cantidad de casos similares en caninos y felinos y no hay mayores diferencias en cuanto al sexo. Tenemos, por ejemplo, una imagen de un cachorro con una hernia umbilical. Es normal que lo veamos en cachorro, que nos traigan un cachorro a la clínica con esta signología, que la vamos a ver más que nada a la inspección, la presencia de un bulto que va a coincidir con la región umbilical. Generalmente son reductibles, generalmente son de tamaño pequeño, si bien hay casos que se producen defectos grandes, la mayoría son casos pequeños. Muchas de las veces no hay signología asociada, a menos que se produzca una incarceración de la víscera y ahí vamos a tener un paciente con vómito, con un estado desmejorado. Si no hay complicaciones, no presentan mayor signología, a la palpación no duele, se pueden reintroducir, se puede palpar el defecto y muchas veces se decide hacer un tratamiento conservador. Fíjense que tenemos dos tratamientos, el conservador y el quirúrgico. Muchas veces se hace un tratamiento conservador porque está descrito que incluso hasta los 6 meses, si las hernias umbilicales no son complicadas, tienen tendencia a cerrar solas el defecto. Ahora, si la hernia es compleja y hay estrangulación de vísceras, vamos a tener que tener otro criterio y llevar la cuestión a una vía quirúrgica. En otros casos, donde se llega, por ejemplo, a los 6 meses, pero no hay una resolución espontánea de la hernia, se decide, por ejemplo, en el caso de las hembras, es común cuando se va a hacer una castración a los 6 meses, se hace por línea media, se realice la ovarioicterectomía o la ovariectomía, lo que prefieran ustedes, y en esa misma maniobra, al provocar el cierre como uno haría normalmente de la línea alba, al mismo tiempo está corrigiendo la hernia. Bueno, antes de continuar, acá tengo una pregunta que si podemos volver a explicar lo de la hernia verdadera y falsa. A ver, la diferencia básica entre la hernia verdadera y la falsa es que la verdadera cuenta principalmente con un recubrimiento con un saco peritoneal y las falsas carecen. Esa es la principal diferencia. Después tenemos algunas falsas que pueden tener recubrimiento de piel y subcutáneo, como por ejemplo una perineal, y podemos tener algunas que carecen totalmente de cualquier estructura de saco herniario, como por ejemplo una hernia diafragmática, que en realidad es una ruptura diafragmática. Ahora, si alguien quiere enviar alguna pregunta sobre hernias umbilicales, doy un minutito para ver si recibo alguna pregunta, si no, continuamos con las inguinales.
Bueno, continuamos con las hernias inguinales. La hernia inguinal es el resultado de un defecto en el anillo inguinal a través del cual va a protruir contenido abdominal de forma adyacente al proceso vaginal. Ya vamos a ver una imagen para que entiendan la diferencia entre inguinales y escrotales, que en realidad en la escrotal, en mucha bibliografía, se la describe como una hernia inguinal indirecta. Ya vamos a ver un esquema. Para entender estas hernias inguinales y la femoral que voy a explicar después, es importante que tengan vista la anatomía para entender bien los límites y cómo se forman los anillos herniarios. En este caso necesitamos del canal inguinal, que es una hendidura que normalmente presentan los animales y se encuentra entre los músculos abdominales. Se conectan desde un anillo inguinal externo a uno interno. Por este canal inguinal van a pasar nervio genitofemoral, arterias y venas pudendas externas, el proceso vaginal y en los machos. Además, tenemos el cordón espermático. Que conozcan estas estructuras es importante para que después tengan en cuenta qué cuidados tener cuando tienen un paciente con una hernia de este tipo. El contenido de la hernia más comúnmente se compone de grasa u aumento, puede llegar a contener asas intestinales y con menor frecuencia también se cita, sobre todo en el caso de hembras, se da que haya una hernia que contenga el útero. Puede ser de origen congénito o adquirido, un origen traumático. La forma congénita se habla que es más común en el macho porque hay una influencia por el descenso tardío de los testículos que hace que el anillo inguinal permanezca un poco más abierto de lo que permanece normalmente. Y la forma adquirida se habla que es más común en hembras. Todos estos son datos estadísticos que por ahí es difícil ver cuál es la verdadera razón. Muchas veces en la bibliografía no está claro, sino que simplemente se publican cuestiones estadísticas y no siempre se da bien la explicación. Bueno, ahí lo que les decía, ven el anillo inguinal externo tanto en hembra a la izquierda como en macho a la derecha, con los músculos abdominales, tienen el oblicuo externo, se ve ahí, el pectíneo. Bueno, lo importante es que entre estos músculos se componen generalmente entre el oblicuo externo, el recto y el transverso. Vean los vasos sanguíneos que pasan, importantes, y lo mismo que el nervio genitofemoral. Y en el macho, además, tenemos la presencia del cordón espermático. Esto es lo que les decía hoy, es un esquema para entender lo de las hernias inguinales. Es complejo, no nos vamos a explayar mucho, me refiero a que es complejo si no recuerdan bien la anatomía. No nos vamos a explayar tanto en la anatomía, sino que van a repasarla en caso que no lo entiendan bien. Acá lo que hay a modo de esquema, vemos el proceso vaginal. Ahí tenemos, acuérdense que el proceso vaginal va a pasar también dentro del canal inguinal. Debajo tenemos lo que estamos hablando ahora, una hernia inguinal. El material protruye desde el canal inguinal e ingresa y produce una hernia inguinal, adyacente al proceso vaginal. Esa es la diferencia, esto es lo que se llama una hernia inguinal directa. Arriba tenemos lo que sería una hernia escrotal o hernia inguinal indirecta. Vean que el contenido, en vez de salir por el anillo herniario y formar un saco adyacente al proceso vaginal, ingresa en el proceso vaginal y hace que el contenido vaya hacia el escroto y produzca una hernia escrotal. Este dibujo es esquemático, como les digo. Si no recuerdan bien la anatomía, pueden ir y repasarlo. Pero a grandes rasgos, la diferencia es que en la hernia inguinal, el contenido protruye por el canal inguinal de forma adyacente al proceso vaginal. Ven que está acá, digamos, a un costado o adelante del proceso vaginal. Y en la indirecta o escrotal, protruye y se mete en el proceso vaginal y se produce la hernia escrotal. Acá tienen una hernia inguinal para que vean. Después, al final,
Les voy a mostrar también una imagen con las ubicaciones, un esquema. El paciente con la hernia inguinal se puede presentar con un abultamiento en la región inguinal, como ven en la foto. Generalmente no genera solo molestia, no duele. Se pueden incarcerar vísceras, pero no es lo más común en las inguinales. En el caso de las hembras, puede haber, por ejemplo, una herniación crónica, por decirlo de alguna forma, del útero dentro del saco herniario, y el problema se presenta cuando la hembra se transforma en hembra gestante. Entonces tenemos un útero gestante que queda atrapado en una hernia inguinal. En ese momento tenemos que actuar. La bibliografía habla de casos que hasta 7 semanas de preñez lo han podido reubicar, y hay bibliografía que dice que es más complejo, y después de los 7 todas concluyen que no se puede. Las hernias inguinales, otra cuestión importante, vean la zona donde está, es diferenciarla de otros procesos, como por ejemplo en este caso que es una hembra, de tumores mamarios. Es una zona donde normalmente pueden ver una neoplasia mamaria. Otras estructuras de cuales diferenciarlas son abscesos, hematomas, seromas, pero creo que en este caso en las hembras es muy importante diferenciarlo. La diferenciación se basa más que nada en la clínica o incluso en algún respaldo de imagen, sea por palpación, evaluación de la masa, ver si tiene vinculación con el tejido mamario o no, y por ahí una imagen radiológica, por ejemplo, puede demostrarnos que hay presencia, por ejemplo, de asas intestinales, donde confirmamos una hernia inguinal y descartamos una neoplasia mamaria. El tratamiento de estas hernias generalmente es quirúrgico. No hay un tratamiento conservador ni médico. Siempre se habla que se corrige esta hernia. Si es unilateral, hay que revisar el lado contralateral, porque es común que se presenten problemas en ambos canales inguinales. Vamos a responder algunas preguntas respecto a las umbilicales, mientras pueden ir enviándome alguna de las inguinales. El tratamiento quirúrgico de la umbilical, ya al final vamos a ver conceptualmente el tratamiento quirúrgico, o sea, los tiempos quirúrgicos y los fundamentos para la resolución quirúrgica de las hernias verdaderas. Recuerden que no nos vamos a meter en la técnica en sí, sino que nos vamos a manejar por conceptos, tiempos y los objetivos de la cirugía. Ya eso al final lo vamos a ver. ¿Se puede hacer una ecografía para confirmar o con la clínica ya estaríamos? En el caso de la hernia umbilical, muchas veces, como se te presenta en un cachorro y suele ser reductible, uno no se vuelca a ir a una ecografía porque uno supone que al ser una hernia reductible, no es nada complejo, puede que simplemente tenga un poco de grasa. Bueno, uno simplemente pasa al lado quirúrgico, digamos, y lo resuelve. La ecografía yo por ahí la reservaría para algún otro tipo de hernias que se compliquen, como por ejemplo, o se puedan complicar como una hernia inguinal o una hernia perineal, si queremos ver el contenido de a ver si está vejiga o no, pero muchas veces, sobre todo en las hernias umbilicales, por cómo se presentan y en el tipo de paciente que se presenta, la clínica generalmente orienta mucho y nos termina haciendo volcarnos a la cirugía y el problema se resuelve. Si pasan los años y sigue la hernia chica y no se agranda ni se reduce, ¿qué se debe hacer? A ver, la recomendación es solucionar el defecto, por más que se quede chico y los años pasen. Porque hay que recordar que si tenemos una abertura mínima, podemos presentarnos ante una situación que se dé un aumento de la presión intraabdominal elevado, que pueda llevarnos a la desgracia de que por ahí se protruya. Por más que el orificio sea chico, si la presión eleva mucho, puede llegar a salir una porción de asa intestinal. Y si tenemos una asa intestinal dentro de una hernia con un anillo pequeño, tendríamos posibilidades que se incarcere.
Hay pacientes que tienen la hernia y nunca se las operan y viven toda la vida con una hernia pequeña umbilical. Pero yo considero que la recomendación sería solucionarla por vía quirúrgica, obviamente, para evitar estar expuestos a cualquier futura complicación. Bueno, espero un poquito a ver si hay alguna pregunta sobre las inguinales. Bueno, seguimos con las escrotales. Por ahí las preguntas se ve que están llegando con más delay del que nosotros calculamos. Por eso por ahí las respondo en el tema siguiente. Las hernias escrotales. Bueno, las hernias escrotales son raras. Son raras. Lógicamente se presentan en machos. Se habla que generalmente son unilaterales y se dan, como les explicaba anteriormente, cuando el contenido que protruye dentro del proceso vaginal, o sea, atraviesa el canal inguinal, pero va dentro del proceso vaginal. Entonces se dirige indirectamente hacia el escroto y el contenido abdominal que salió de la cavidad termina dentro del escroto. Nosotros lo podemos palpar dentro del escroto. Generalmente se complican porque se estrangulan con facilidad. Entonces, en este caso, sí estamos dentro de algo que puede ser más urgente y es normal que se acompañe por ahí de alguna signología general. Alguna bibliografía dice que es más común que se presenten animales jóvenes. Ahí ven la presencia de una hernia escrotal. Es importante que a la revisión del paciente hagamos una palpación. Va a tener que ser cuidadosa porque, como les decía, muchas veces estas hernias se estrangulan, por lo tanto, cuando querramos palpar, puede que haya dolor, puede que haya mucho dolor, va a estar con calor, o sea, va a tener toda la signología de una inflamación propia de la hernia estrangulada. También es importante palparla porque si recuerdan, cuando hablamos de hernia inguinal y explicamos las estructuras que pasan por el canal inguinal, tanto el cordón espermático como distintos vasos, es posible que en la presencia de una hernia inguinal que puede llegar a ver parecida a una escrotal, pero generalmente está un poquito más craneal en el aspecto lateral del pene, una hernia inguinal puede generarnos compresión de vasos sanguíneos y de cordón espermático. Entonces por ahí podemos tener un edema en el escroto y creer que estamos una hernia inguinal acompañada de una hernia escrotal o una hernia escrotal y en realidad es un inguinal que comprimió los vasos y provocó un edema en la zona testicular. Por eso es importante la inspección y la palpación. En este caso, ante la duda, podemos recurrir a una ecografía, pero en este caso la resolución siempre va a ser quirúrgica y muchos autores hablan que a veces hay que hacer incluso resecciones en bloque de las vísceras estranguladas. Tanto la escrotal como la inguinal se pueden abordar de distintas formas en la cirugía. Generalmente se pueden resolver abordando directamente sobre el saco horniario o a veces se hace por una línea media, se soluciona el defecto por el lado, digamos, externo de la pared abdominal o muchas veces se termina realizando una seriotomía completa y la hernia se soluciona desde la cara interna de la pared abdominal. Bueno, como les decía, el tratamiento es básicamente quirúrgico,
como les dije anteriormente, ya al final no vamos a describir técnicas, pero vamos a ver los conceptos quirúrgicos para resolver una hernia verdadera, que son como este tipo. Bueno, las femorales también se describen como muy raras. En este caso, la protrusión se da a través del canal femoral. Se habla que pueden ser traumáticas o algunos autores hablan de un origen iatrogénico, por ejemplo, cuando se hace una pectinectomía y el músculo se secciona desde su inserción, o por ejemplo cuando se hace un abordaje de articulación coxofemoral no muy bien dirigido y se lesiona el pectíneo. Por la intimidad anatómica que tienen estas estructuras, puede darse un daño en el canal femoral y ahí permitir la protrusión, porque normalmente el canal femoral es muy pequeño como para que haya una protrusión de vísceras. El tratamiento es quirúrgico y esto es lo que les decía del esquema, donde normalmente vemos las hernias que les estuve nombrando. La inguinal la tenemos aquí, la femoral y la escrotal, que fíjense lo que les decía, la importancia de diferenciar por ahí si realmente tenemos contenido visceral dentro del escroto o es solo un escroto edematizado o un testículo inflamado, porque fíjense que la hernia escrotal puede ir tan craneal como una inguinal. O sea, la víscera protruye bastante y el contenido se distribuye bastante. Por eso hay que hacer una inspección más minuciosa para diferenciar ese tipo de hernias. Y las últimas de las hernias que se incluyen dentro de las hernias abdominales son las que yo les nombraba, traumáticas incisionales, que para nosotros, por definición, ayer lo discutíamos con el Nico, son lo que se conocen como eventraciones. Se pueden originar en cualquier parte de la pared abdominal y generalmente son de origen traumático, por ejemplo, traumatismos de calle o un traumatismo con un objeto romo o, por ejemplo, en peleas con un traumatismo que se produce con un colmillo, en donde la piel no se lesiona, pero sí se lesiona la integridad de la pared muscular del abdomen. Entonces se genera un anillo no natural, digamos, y por esa región protruyen las vísceras. Es lo que nosotros normalmente le decimos en la clínica eventraciones. Lo que vamos a observar, por ejemplo, es abultamientos en laterales de la pared abdominal o incluso a veces pueden migrar hasta ponerse sobre la parrilla costal. Y ya vamos a ver una placa donde les voy a mostrar un poco. Y las incisionales son las que se producen luego de una dehiscencia. Por ejemplo, hacemos una celiotomía, el cierre de la pared muscular no es satisfactorio porque la sutura fue inapropiada, la tensión fue excesiva o no fue apropiada, o hubo alguna otra cuestión, sea infecciosa o de alguna otra índole, que generó que haya una dehiscencia quirúrgica y por esa abertura quirúrgica que habíamos provocado nosotros, las vísceras protruyen y quedan enseguida por debajo de la piel. Tanto en las traumáticas como en las incisionales no hay cobertura de saco peritoneal. Acá pueden ver a la derecha una placa donde ven cómo las asas intestinales han atravesado la pared muscular abdominal y se ubican por debajo de la piel. En la clínica tienen una apariencia bastante obvia. Uno a la inspección y palpación, además de una historia de trauma, puede llegar al diagnóstico y incluso con la palpación puede, si el animal lo permite, no hay excesivo dolor o a veces no lo permite, con los dedos podemos llegar a encontrar el defecto por donde han protruido las vísceras. Acá ven, por ejemplo, puede haber paracostal, o por ejemplo otra que se presenta es cuando se da la ruptura del ligamento púbico craneal o el ligamento prepúbico. También es tipo traumática porque la mecánica de estas hernias es cuando se produce un traumatismo, por ejemplo, con un vehículo y se da un gran aumento de la presión intraabdominal con los músculos contraídos. Entonces eso provoca, por ejemplo, que es muy común en la ruptura del ligamento púbico craneal, que se da con fractura de pubis,
que el músculo se lesione a nivel de su inserción ósea. Y ahí se presenta lo que parecería ser una hernia inguinal bilateral. Entonces, en este caso hay que prestar atención. Bueno, ahí más o menos estamos con lo que serían las hernias abdominales. Primero describimos las que son las clásicas hernias verdaderas y después hicimos un apartado de traumáticas e incisionales, que son lo que nosotros solemos decir eventraciones, pero bueno, la bibliografía lo describe así, por eso es que está así en el PowerPoint. Ahora pasaríamos a otra entidad, que son las hernias perineales. Doy un minutito si alguien quiere enviar una pregunta, si no continuamos. Bueno, en cuanto a las hernias perineales, son los que se producen por lo que se dice cuando hay una falla en el diafragma pélvico. El diafragma pélvico es la estructura que da soporte posterior al abdomen pelviano. Cuando hay una debilidad o una ruptura de ese diafragma, se produce la hernia perineal. Siempre la bibliografía es bastante... Todas están más o menos de acuerdo en que la mayoría de los casos se presentan en perros machos enteros y viejos, porque se habla de que hay una cuestión hormonal que afectaría a la musculatura del diafragma pélvico e iría provocando un debilitamiento y una atrofia del mismo que termina concluyendo en una ruptura. Esto lo comprueban porque dicen que cuando se realiza la castración se reduce tanto la incidencia como la recurrencia de este problema. Hay otra teoría que habla de una atrofia que puede ser por ejemplo, en los animales de rabo corto, donde dice que el elevador del rabo, por ejemplo, se atrofia por falta de uso, podemos decir. Y hay otra teoría donde habla de una atrofia por denervación, en donde se habla de, por ejemplo, en procesos de prostatitis crónica o por ahí procesos de constipación o esfuerzos en la defecación que van provocando un tipo de lesión en el nervio y terminan provocando una atrofia de los músculos del diafragma pélvico. Generalmente en estas hernias encontramos contenido de la cavidad pelviana. Muchas veces tenemos recto, tenemos grasa y en algunos casos tenemos vejiga, donde esta hernia se transforma en una urgencia. Lo que normalmente vemos en la clínica es un abultamiento en ventrolateral del ano. Algunos autores dicen que normalmente se ve más a la derecha y a veces es bilateral. Hay más o menos una relación en los libros de entre 60% de casos unilateral, 40% bilateral. O sea que la aparición bilateral es una entidad bastante frecuente. Ahí tenemos una imagen, por ejemplo, de un perro con una hernia perineal bilateral a la izquierda, ya posicionado para comenzar la cirugía. Y a la derecha vemos un esquema de los músculos que componen el diafragma pélvico y esas líneas que se ven son las suturas que uno cruzaría para comenzar a solucionar el defecto. Generalmente es en este espacio por donde se produce la protrusión del contenido, o sea, entre el recto o el esfínter anal externo y el músculo elevador del ano, el músculo coccigio y el músculo obturador interno. Por eso es que esos son los músculos que vamos a tomar y cerrar el defecto, que acá en el esquema se ve cómo está generado ese defecto, una vez que lógicamente reposicionamos los órganos. Algunas veces la atrofia de la musculatura es tal que tenemos que
valernos de algún tipo de prótesis. Se suelen usar, por ejemplo, mallas de polipropileno que, según la técnica quirúrgica, se colocan de manera plana cubriendo el defecto. Cuando el defecto es muy grande, algunos colegas hacen como un cono con la malla y lo ingresan en el lugar y lo suturan. Generalmente esas mallas tienen muy poca reacción adversa en los tejidos y permiten que el tejido de fibrosis que se va formando y la vascularización se vaya relacionando y formando un entramado íntimo con esa prótesis. Entonces eso con el tiempo termina generando un sostén bastante eficiente. Acá vemos, por ejemplo, una hernia perineal derecha. Vemos cómo tenemos grasa pélvica y cómo tenemos la presencia de la vejiga. ¿Qué es lo importante de cuando encontramos vejiga? Que se da una retroversión de la vejiga, digamos, y se mete adentro de la hernia, que en este caso estamos frente a una urgencia y generalmente estos pacientes tienen signos de obstrucción posrenal, puede haber azotemia, puede haber decaimiento, y en este caso debemos dar la cirugía como urgencia y debemos, en lo posible, si podemos sondear la vejiga, drenarla, o incluso a veces se llega hasta una punción para drenar la vejiga. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si está vejiga o no? Bueno, a veces con la palpación y la experiencia, por ser una hernia fluctuante, podemos sospechar que tiene orina, pero a veces cuando la vejiga está pletórica, la hernia se torna más firme y tensa. Por ejemplo, en esas situaciones podemos llegar a valernos de una ecografía. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de hernias perineales. Por ahí, por cuestión de tiempo, la van dejando y al final las respondo todas. Ahora, otra de las hernias que nos describe la bibliografía, que realmente no es una hernia porque carece de cobertura peritoneal y de saco herniario, que es la hernia diafragmática, sobre todo la diafragmática traumática, que es la más común. Se da la protrusión de vísceras abdominales hacia la cavidad torácica, que pueden ser, acá hablamos de congénitas y adquiridas. Si bien la más importante, que es la traumática, es adquirida, las congénitas les vamos a hacer una mención especial a la peritoneo pericárdica. La peritoneo pericárdica es una hernia que se presenta cuando hay una falla en el cierre del diafragma y hay una comunicación entre el mediastino posterior y el peritoneo que permite que las vísceras entren al pericardio. Es importante que por ahí sepan que existe, porque se puede presentar una signología similar en un paciente que tiene una ruptura de diafragma y una hernia peritoneo pericárdica. Pero la que más comúnmente vemos en la clínica es la de origen traumático, sea por accidente de calle, por ejemplo un choque de auto. La mecánica es que tenemos una presión abdominal sostenida con la glotis abierta, y al producirse el impacto, el gradiente de presión que se genera, todo ese aire que sale, genera un gradiente de presión mayor de lo que es la cavidad abdominal a la torácica y provoca que se rompa el diafragma. El diafragma generalmente se rompe en sus porciones musculares, generalmente cercano a las costillas, puede ser del lado izquierdo o del lado derecho. Es raro que se produzca una ruptura total, generalmente son laterales. Acá, para que tengan lo que les decía, las dos diferencias: a la izquierda tenemos una ruptura diafragmática y a la derecha tenemos una hernia peritoneo pericárdica. Estos pacientes, la bibliografía cita que la signología que más se ve es la signología respiratoria. Algunos hablan que por ahí puede tener el vientre agalgado. Puede haber animales que se sientan para provocar, digamos, por gravedad, que las vísceras caigan de vuelta a la cavidad abdominal y así relajar la presión en los pulmones.
Algunos citan que también puede haber posiciones ortopneicas. Y generalmente son raras las estrangulaciones en estos casos que generen una signología de ese tipo. A veces también lo que se puede dar, que se ve también más que nada en las peritoneopericárdicas, puede haber signología de taponamiento cardíaco o compatible con una insuficiencia derecha, pero muchas veces son pacientes asintomáticos. A nosotros nos ha pasado operar perros que tenían ruptura diafragmática de meses y si bien tenían una signología era muy leve y era totalmente compatible con la vida. Por ahí la radiografía, lo que hay que buscar en la ruptura diafragmática, la constante que más se ve es la pérdida de los límites del diafragma, que normalmente se ven. Por ahí, para diferenciarlo con una hernia peritoneo-pericárdica, bueno, la hernia peritoneo-pericárdica vemos que las vísceras se están en el aspecto ventral del tórax y están ocupando el lugar de la silueta cardíaca porque lógicamente están contenidas dentro del saco pericárdico. ¿Se puede usar la ecografía en estos casos? Sí, se puede usar a veces cuando en la ruptura de diafragma hay una protrusión del hígado, por ejemplo, dentro de la cavidad pleural, se puede producir un derrame pleural. Entonces, cuando se produce un derrame pleural, es difícil en una radiografía distinguir qué órganos tenemos presente en la cavidad torácica. Por ahí, como el líquido es un buen transmisor, con una ecografía se pueden llegar a ver bien los órganos, o si no, algunos autores indican drenar la efusión pleural y tomar nuevamente la radiografía. Otro caso que puede ser grave es, por ejemplo, si se consigue herniar el estómago y se empieza a producir una acumulación de gas que pueda generar una compresión. Si no, la signología, mayormente la que se describe, es signología respiratoria. Otro tipo de hernia diafragmática que también son de baja presentación, pero está bien que la conozcan, son las hernias de hiato, donde se da una protrusión del esófago abdominal. Puede protruir el esófago en sí, la unión gastroesofágica o a veces partes del fundus gástrico. Puede haber alteraciones congénitas del hiato, donde haya algún problema de laxitud en el hiato o que sea un hiato muy amplio. Se habla de prevalencia en Short-Paced y Bulldog. Puede ser secundaria, puede haber traumatismos que dañen, por ejemplo, la inervación y se produzca una laxitud del orificio del hiato. E incluso otra cuestión que se nombra son obstrucciones de vías respiratorias altas, donde por ahí yo le encuentro una relación con los braquicefálicos, que los constantes esfuerzos inspiratorios que llevan a un aumento de la presión negativa pueden producir que a través del hiato se hernie el esófago o la unión gastroesofágica o lo que sea. Acá a modo de esquema se ve el diafragma, el hiato, acá tenemos el esófago, tenemos la unión gastroesofágica y tenemos distintas formas de presentación. No hace falta que se las sepan así, pero es bueno que las conozcan. Podemos tener hernias deslizantes, donde el cardias ingresa y egresa a través del hiato esofágico. Acá vemos un ejemplo donde el fundus gástrico se ha herniado. Y tenemos incluso donde se producen pliegues. Estas hernias de hiato muchas veces son asintomáticas. Algunos pacientes presentan regurgitación y esofagitis. Y muchas veces los signos son intermitentes. A veces se presentan, a veces no. Y el tratamiento es quirúrgico a través de una herniorrafia. Se suele corregir el hiato y se hace una esofagopexia y una gastropexia. Siempre se recomienda resolver la esofagitis previamente para evitar que se forme un círculo vicioso. Bueno, a ver, vamos con algunas preguntas que recibí acá. Acá pregunta Fede Ruiz si son comunes las dehiscencias en las hernias perineales. Las dehiscencias en las hernias perineales generalmente se presentan cuando hay una mala técnica de parte del cirujano
o por ahí puede haber alguna infección presente o algún otro motivo, pero principalmente es la falla de la técnica quirúrgica. Lo que sí es común en las hernias perineales es la recidiva o la recurrencia, sea del mismo lado o sea del lado contralateral, porque los pacientes estos que tienen debilitado el diafragma pélvico lo tienen debilitado en su totalidad. El caso de la grasa que está en la hernia perineal, ¿se reintroduce o se extirpa? Generalmente la grasa no da mayores problemas y se puede reintroducir sin ningún drama. Algunas veces si molesta o es excesiva se puede extirpar un poco de grasa, pero la mayoría de las veces se puede reintroducir. Por una hiperplasia prostática en un perro viejo se puede dar la hernia perineal. Sí, hay algo de las teorías que hablan de la lesión, la atrofia por esa lesión nerviosa que se puede producir por un agrandamiento crónico de la próstata, o a veces el tenesmo que genera la próstata, entonces da esfuerzos infructuosos para defecar. Todo ese tipo de cosas hacen que se genere una presión extra en el diafragma pélvico que puede terminar produciendo la ruptura. Bueno, acá hablando un poco de la epidemiología en general, hay muchas cosas de lo que ya hablé. Según la edad, tenemos que evaluar. Al nacimiento podemos encontrarnos con umbilicales, inguinales o peritoneo pericárdica, que son las congénitas o hereditarias. A cualquier edad podemos tener las traumáticas incisionales, diafragmáticas, o por ahí alguna congénita que se manifestó más tarde. En gerontes, por ejemplo, sobre todo la perineal. Según el sexo también tenemos diferencias. Tenemos factores predisponentes. Esto lo pasamos un poco rápido porque son cosas que ya estuvimos hablando. El desarrollo, los orificios naturales, herencia, debilidad muscular, aumento de presión intraabdominal, es lo que le decía. A veces una hernia no molesta hasta que por alguna cuestión patológica, sea obesidad, preñez, constipación o algún trauma, da un aumento de presión intraabdominal tal que protruye contenido y ahí se nos da la hernia propiamente dicha. Bueno, los signos clínicos es lo que estuvimos hablando. Cuando una hernia es simple o complicada, en la simple solo tenemos tumefacciones, no hay mayores complicaciones. Cuando se nos estrangula ya tenemos presencia de dolor, aumento de temperatura, empieza a haber afectaciones en las funciones o el estado general del animal. Bueno, el diagnóstico también estuvimos hablando, esto está en modo de resumen y repaso. Nos valemos mucho de observación y palpación en las hernias verdaderas, y de la historia clínica nos sirve mucho también para las hernias adquiridas. Tenemos que la signología del paciente, sobre todo también para decidir la urgencia de la necesidad del tratamiento. Podemos valernos de radiografía, ecografía, de punciones, por ejemplo, para verificar si hay vejiga. Y los diferenciales también estuvimos hablando, sean neoplasias, hematomas, abscesos, quistes, todas anomalías que generan abultamientos. Acá, para ir un poco al tratamiento quirúrgico de las hernias verdaderas, que serían las más simples de explicar, tenemos la técnica, se llama herniorrafia. Los principios de la herniorrafia son retornar el contenido viable que tenemos en la hernia a su cavidad o lugar normal, hacer una oclusión segura del anillo herniario. Muchas veces se puede cerrar simplemente con una sutura, a veces hay que reavivar bordes, a veces el defecto es tal que tenemos que valernos de alguna prótesis para cerrarlo. Hay que obliterar tejidos sobrantes, por ahí al producirse una hernia muy excesiva, nos queda mucho tejido sobrante que lo vamos a tener que obliterar, eso es la parte de la plastía, y en la mayoría de los casos que se pueda, se trata de usar tejidos del paciente, autólogos, que siempre son mejor tolerados. Por ejemplo, hay hernias diafragmáticas donde el defecto es tal o la cronicidad es tal que ya no se puede cerrar, y hay técnicas, por ejemplo, donde se usan colgajos de otros tipos de músculos para completar el faltante. Los tiempos operatorios, bueno, esto es ya entrando un poco en la técnica, se hace el acceso,
es decir, lo incidimos, reubicamos el contenido en la cavidad, hacemos el tratamiento del saco herniario, ocluimos el anillo y luego cerramos toda la herida. Esto es para que ustedes tengan una idea nomás, no es que tomamos las cirugías. Las causas de recidivas, que estuvieron preguntando algo, pueden ser infección, tensión inadecuada de las suturas, mala elección del material o por ahí una nutrición tisular insuficiente. Sobre todo la tensión es importante porque a veces intentamos cerrar una hernia donde hay un gran defecto con suturas y aplicamos una tensión muy exagerada y eso está condenado al fracaso. Bueno, esa es la bibliografía. Después, si hay alguna pregunta más, si no, en un ratito ya vamos a finalizar esta transmisión y vamos a empezar con la transmisión de las anomalías vasculares. Doy unos minutitos a ver si hay alguna pregunta y si no, ya lo terminamos. ¿Alguna es causa de muerte? A ver, realmente para que alguna sea causa de muerte directamente la hernia, tenemos que tener muchos factores que sean congruentes, como por ejemplo el más importante, una negligencia interesante del propietario, donde tengamos una hernia estrangulada y el propietario no lleve al animal a la clínica. Obviamente el progreso de esa hernia va a ser una necrosis del intestino con perforación, con colonización bacteriana, con peritonitis, y ahí ya estamos con una peritonitis que es un estadio grave. O sea que si no se tratan una hernia, por ejemplo, estrangulada y se deja avanzar, se puede llegar a la muerte. Realmente necesitamos de un propietario bastante descuidado. A la clínica, ¿cómo es una falsa hernia diafragmática? A ver, generalmente el paciente que llega a la clínica, que es candidato para que sospechemos de una hernia diafragmática, seguramente, por hernia diafragmática me refiero al caso de la ruptura, seguramente va a venir con una historia de trauma, por ejemplo, en gato una caída de altura o puede ser un choque, en el perro también puede ser un choque, y va a venir con signología principalmente respiratoria, con un distrés respiratorio. Estos pacientes generalmente, al ser traumatizados, hay que atenderlos bajo el protocolo de una urgencia con el ABC. Muchas veces son pacientes que presentan otras fracturas, hay que establecer el orden de atención de las distintas patologías que tiene el paciente, pero sin duda que la estabilización es la primera. Muchas veces en la bibliografía lo que cita es que en casos que se ha tratado de resolver la hernia diafragmática sin una estabilización previa, el porcentaje de fracaso es bastante elevado. Es preferible estabilizar el paciente y por ahí se esperan 3 a 5 días y se soluciona la hernia diafragmática. Luego de una cirugía, ¿se podrían administrar antibióticos para evitar posibles infecciones? Tenemos que tener en cuenta distintas cosas. Siempre nosotros le vamos a dar la importancia que tiene al uso responsable de los antibióticos. Nosotros no podemos usar antibióticos de manera discrecional o por las dudas, sin una evidencia, porque después se dan los conocidos problemas de resistencia. Si nosotros tenemos una hernia umbilical simple, por ejemplo, o una hernia inguinal sin mayores complicaciones, en un paciente sano, con una buena inmunidad, nosotros realizamos una cirugía de la manera correcta, respetando las normas de asepsia, yo no daría antibióticos porque si no hay ninguna lesión ni ningún signo de estrangulación ni nada, ni perforación, no hay nada que me haga pensar que ahí habría una infección. En el caso de una hernia complicada, donde hayamos tenido una víscera o tengamos que hacer una enterotomía, hayamos tenido una víscera estrangulada o una perforación,
y ahí tengamos la sospecha que podemos desarrollar una peritonitis, bueno, ahí uno, además de atender, por ahí ver si es necesario hacer un lavaje peritoneal o lo que sea, uno ahí podría indicar un antibiótico. Pero tenemos que evitar un poco el tema de dar antibióticos a lo loco por las dudas. Tenemos que ser responsables porque los antibióticos no son infinitos y cuando se da resistencia, se da resistencia. No es que hay otro nuevo todos los días. Si nosotros hacemos las cosas bien y la hernia es simple, podemos prescindir del antibiótico. Ahora, si es un cuadro complicado, donde tenemos una fuerte sospecha que el paciente puede llegar a desarrollar una infección, ahí podemos dar antibióticos de manera profiláctica. Bueno, cualquier cosa, las preguntas después podemos seguir canalizando. Por otro lado, pueden utilizar las consultas que pueda llegar a ver por Instagram o por cualquier otra vía, nos consultan y las evacuamos. Yo ahora voy a finalizar este video, así en 5 minutitos ya retoma el Nico con la transmisión de las anomalías vasculares. Espero que les haya servido y si algo no salió bien, le pedimos disculpas por adelantado y sepan que no es nuestra intención que salga mal, pero a veces dependemos de la tecnología. Bueno, hasta luego.